Hola, hoy les traigo una palabra que es de bendición y no de maldición. Hoy les voy a platicar qué encontramos en las bodas de Caná de Galilea. Y para eso lo vamos a leer en Juan 2, del 1 al 11, y dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora vamos a ir viendo qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué sucedió en las bodas de Caná? Sucedió el primer milagro que el Señor Jesús realizó, convirtiendo agua en vino. ¿Solo fue un milagro o estaba manifestando algo más que estaba por llegar? Él estaba anunciando un mejor pacto, no como el pacto que hizo con su pueblo cuando lo sacó del pueblo de Egipto por mano de Moisés, porque el pueblo tentaron al Señor y se molestó con ellos y les dio la espalda por 40 años. El vino que se acabó en las bodas de Caná representa a las leyes y las ordenanzas que el Señor Jesús, vamos a decirlo así, que el Señor Dios Todopoderoso les había dado por medio de Moisés. Y está en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese fue el vino que se terminó. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Si nos regresamos a lo que acabamos de leer, pero leemos Juan 2, 9, 10, dice: Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino,
y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es el buen vino que reservó el esposo? Vamos a irnos por partes. Podemos decir, ahora somos ministros de un nuevo y mejor pacto, porque el Espíritu del Señor mora en nosotros, porque los apóstoles predicaron su palabra y creímos en su palabra, porque los apóstoles no trabajaron en vano, reconciliando a todo hombre con Cristo para con Dios. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios Segunda de Corintios 3, del 1 al 18. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, o sea, nosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con tablas de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será mejor, más bien con gloria, el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús nos
no hizo solo un milagro nada más, sino que transformó la ley terrenal a la ley espiritual. Es por eso que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ni debemos de estar, porque nosotros fuimos rescatados por la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Aferrémonos a la gracia, porque en la gracia hay misericordia de parte de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesús. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 7 al 24. Y dice así: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No estoy hablando de los sacerdotes católicos, porque ellos nunca aparecen en la palabra de Dios como sacerdotes, nunca. Estoy hablando de los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no tenemos necesidad como la ley de Moisés, que lo teníamos que escribir todo en la casa para recordarlo. No. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué nos debemos de cuidar? Dice el Señor, sed santo, porque yo soy santo. Si te conviertes al Señor Jesús, tienes que ser santo porque Él es santo. Este es punto número 1. Punto número 2, Hebreos 10:25. También le voy a leer el 26, pero primero 10:25.
Dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados, en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré, presente, en medio, para instruirlos, para darles el discernimiento de la palabra que están estudiando. ¿Quieres congregarte con un pastor o con la religión que tú quieras? Te voy a dar una recomendación. Estudia mucho la palabra de Dios para que no te engañen, porque ahí no puedes opinar. Solo tienes que escuchar lo que el pastor está diciendo o lo que el sacerdote está diciendo. Si le levantas la mano y lo perturbas a la hora que está predicando la palabra, tal vez te saquen a que te calmes, a que respires. Toma aire, cuenta hasta 10 y la duda te sigue quedando en ti. Porque esa duda no te la van a aclarar en ese momento. Pero si te reúnes 2 o 3 amigos tuyos, hermanos tuyos, parientes tuyos, vecinos tuyos, se pueden detener y pueden llegar a la conclusión de tu duda, para que el Espíritu Santo los lleve a los 3 con una misma creencia. Pero si tú vas a una religión, una congregación, tienes que estudiar mucho. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento del Espíritu, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Señor Jesús murió una sola vez. No va a estar muriendo a cada rato por uno. Por eso, cuando recibamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, debemos de estar bien seguros que de ahí en adelante tu libre albedrío va a ser para agradar, para honrar, para adorar al Señor Jesús, que es nuestro Dios. Pero debes de estar bien firmes cuando tú digas, me quiero bautizar, quiero matar al viejo hombre, resucitar y entregarme para ser un discípulo del Señor. Y ya no estar haciendo lo mismo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Bueno, Hechos, punto número 3, está en Hechos 15, 28, 29. Hechos 15, del 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. 1. De comer sangre o de transfusión, de animal de ahogado, no comer,
y de fornicación. De esas 4 cosas, el Espíritu Santo y los apóstoles les pareció que los gentiles que recibieran al Señor como su único Salvador y Dios, se abstuvieran de esas 4 cosas, que no hiciéramos, ni de fornicación, ni de comer animal de hogado, ni de comer sangre, ni de lo sacrificado a los ídolos. Toda aquella imagen o estatua que te arrodilles, lo estás haciendo en contra del Dios Padre. Y tú lo estás haciendo un Dios. ¿Por qué? Porque te estás arrodillando delante de una imagen. Eso sí no te lo dicen. Bueno, entonces vamos a seguir con el punto número 4. Eclesiastés 12 y 13. Dice, el fin de todo discurso es este. Todas las predicaciones que tú escuches, donde quiera que lo escuches, termina en teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas las cosas que lo hayas hecho en un cuarto oscuro y frío, el Señor tiene ángeles que anotan todo lo que tú y lo que yo hacemos en este mundo debajo del sol. Así es que no hay escapatoria, porque a Dios nadie lo podrá engañar. Nadie. Punto número 5. ¿Quieres ir con un mortal que te ponga las manos para sanidad? Si tienes fe, puedes ir. Pero no te olvides que el Señor dijo en Juan 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor Jesús. No dice, lo hará el Padre, como creyendo que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es un solo Espíritu. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque yo soy el Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué se llamaba Mesías? Porque estaba ungido del Espíritu Santo de Dios. Dios estaba reconciliando con su Hijo de carne y sangre a los hombres y nos alcanzó a nosotros, porque la higuera no daba frutos, solo tenían un sistema de enriquecimiento. El Señor Jesús no le gustó. Maldijo la higuera, se secó y nos volteó a ver a nosotros. Pero nosotros, con el pueblo de Israel, callémonos, porque ellos son ramas originales. Nosotros somos ramas injertadas en un olivo que no somos originales. Entonces, con el pueblo de Israel, le demos gracias a Dios porque nos volteó a ver a nosotros para rescatarnos.
¿sí? El pueblo santo, déjalo ahí. No lo toques, ni te metas con ellos. Porque cuando el Señor llegue al número que pertenece de los reconciliados, del pueblo gentil, levantará su iglesia y seguirá con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene una gran promesa, que todos serán reconciliados con Dios. Si crees en la palabra, porque Dios no miente. Si crees en la palabra, cuidado. Aquí entre nos, lo que estoy haciendo es que no te engañen. Mucho ojo con lo que está escrito en la palabra. Vamos a seguir con otro punto. Con el mismo punto. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y tú quieres ir con un mortal para que te imponga las manos? ¿Por qué no te impones las manos si el Señor está contigo? Si ya aceptaste al Señor Jesús como tu único Salvador y Dios, el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué tienes que ir a buscar un mortal? Si el Espíritu Santo de Dios está en ti. Hay que ayunar, hay que orar para tener comunión con Dios. ¿Tú quieres tener comunión por intermediario a un hombre? Teniendo el pase directo, dice el Espíritu Santo, teniendo el pase directo al lugar santísimo. ¿Qué estás buscando con un mortal? Hay uno que se cree intermediario entre Dios y los hombres. Un mortal se cree el puente único, quitando al Hijo de Dios y poniéndose él como el único puente entre Dios y los hombres. ¿Tú quieres ir con él? Si el Espíritu Santo vive en ti, mora en ti. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Punto número 6. La mayor alabanza que podemos dar a Dios es la obediencia. Esa es la mayor alabanza. Pregúntale a un músico y te va a decir que la música es la mayor alabanza para con Dios. Pero mira, la mayor alabanza que podemos dar a Dios es la obediencia. 2 ejemplos, o 3 o 4. Así como el padre Abraham no negó dar a su hijo en holocausto cuando el Señor se lo pidió, esa fue la mayor alabanza que nuestro padre Abraham le ofreció a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque era su único hijo con la mujer que había estado estéril por 90 años. Nace Isaac y se lo pide en holocausto para que fuese a un monte y lo matara como ofrenda. Esa fue, y como no lo negó, esa fue una obediencia del padre Abraham
una de las mayores alabanzas. Otra, súper, mega grande, fue cuando el Señor Jesús, colgado en un madero, le dijo: Padre, todo es consumado. ¿Qué quiso decir? Todo fue cumplido. Obedecí tu palabra. Todos los apóstoles predicaron el Evangelio y no negaron el nombre del Señor Jesús. Nunca. Porque dijeron: es menester obedecerle primero a ustedes, escribas, fariseos, sacerdotes, maestros de la ley, antes que a Dios. En ninguna manera. No es posible. Y siguieron predicando el nombre del Señor Jesús, tanto que todos murieron por predicar el Evangelio y no negar el nombre del Señor Jesús. Una recomendación: si vas a una congregación y tienen otro nombre en adoración, que no sea del Señor Jesús, quítate. La palabra dice: quítate. Quítate de ahí, pueblo mío, porque ellos creen más a los hombres antes que a Dios. ¿Y qué dicen los pastores? Es que está escrito en la Biblia. ¿Está escrito en la Biblia? ¿Por quién? En los rollos antiguos está escrito. ¿Ya lo estudiaste? ¿Te metiste a la historia? ¿Ya viste quién le puso Jehová? ¿Quién inventó ese nombre? Un franciscano, católico, italiano. Petro, gelatino. Él inventó el nombre Jehová. Y en el Nuevo Testamento el Señor Todopoderoso le puso un nombre a su Hijo que es por sobre todo nombre y que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Por qué? Ya te explicó tu pastor. Estudia. Voy a hacer un pequeño resumen de las bodas de Caná. En Deuteronomio 6:9, ahí le dijo que todas las palabras que el Señor le había mandado para que lo cumpliese, lo tenía que estar meditando, hablando, escribiendo en todo lugar para no olvidarlo y transmitirlo a sus hijos para que también sus hijos lo vivieran como él lo tenía que vivir. Pero todo era sin fe. Era pura letra. Pura letra. Pero ya Cristo, muerto y resucitado, es el nuevo vino que Él fue el primer milagro que hizo, de transformar el agua en vino, porque estaba a punto de que la ley de Moisés terminara y viniera la gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada por Cristo Jesús, Señor nuestro. Que toda letra de la palabra venía acompañada de fe, porque la fe es tener la convicción de creer de lo que no se ve. Y ahora la palabra fue discernimiento, trae discernimiento, y el discernimiento lo da el Espíritu Santo. No el hombre,
El hombre te predica la palabra, pero el conocimiento de la palabra es por el Espíritu Santo de Dios. Se terminó el vino viejo y el Señor Jesús nos dio vino nuevo, que es la palabra con discernimiento. Ahora mira, el que beba mi sangre y coma mi carne, o el que coma mi carne y beba mi sangre, literal, la hostia y el vino es pura letra. El que beba mi carne y beba mi sangre, una hostia y un vino consagrado, según ellos. Y todas las congregaciones copian a la madre de todas las congregaciones, sin excepción. La cena del Señor, que es estudiar la palabra. Esa es la cena del Señor, estudiar la palabra, comerla con los amigos, donde estén 2, 3, 6, 8, 10 congregados, van a comer la palabra de Dios. Y el que beba la sangre, eso significa el discernimiento de la palabra. Pero literal, la católica, se mete un pan, el cuerpo de Cristo, y la sangre, el vino. Todas las congregaciones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, etcétera, etcétera, copian Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los proteja y les dé entendimiento de la santa palabra, que viene acompañada con discernimiento. No viene literal, viene con discernimiento. Estudien la palabra, porque estamos en los últimos tiempos. Todos están defendiendo su imperio. Un pastor no quiere dejar ir a su gente porque es un imperio que tiene. Le obedece más a los hombres antes que a Dios. La religión católica no lo vamos a... ¿Por qué? Están metidos en los tratados de los últimos tiempos. Y todos los que se creen sacerdotes, que no lo son, porque la palabra de Dios no dice que el sacerdocio iba a ser cambiado de sede del pueblo de Israel al pueblo italiano romano. No. Les traeré el verdadero sacerdocio y la verdad del Vaticano. Dios los bendiga y los guarde, y si nos presta vida, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.